Buenas tardes, mi nombre es Stephanie Villamil y el de mi compañera es Daniela Maya. El día de hoy les vamos a explicar sobre el movimiento LGBT. Entonces, para iniciar, vamos a ver el significado de cada una de sus siglas, que es lésbico, gay, bisexual y transgénero. Pero el concepto se popularizó en la década de 1990, porque antiguamente se conocía era con el término de comunidad gay. Este es un movimiento social el cual lucha por las personas que tienen una orientación sexual distinta a la heterosexual. Este movimiento comenzó formalmente en el año de 1960 en la ciudad de Nueva York, pero anteriormente ya había empezado a manifestarse a finales del siglo XIX. Bueno, el movimiento LGBT se empezó a manifestar por los disturbios de Stonewall. ¿Qué fueron estos disturbios? Antiguamente se realizaban unas redadas policiales en los bares gays. Era algo muy rutinario en la década de 1960. Pero los agentes una noche perdieron el control y lo que hicieron fue atraer una muchedumbre donde ellos se empezaron a rebelar. La tensión que se encontraba entre la policía de Nueva York y los residentes de Greenwich ocasionó que en la siguiente tarde ellos realizaran unas protestas y continuaron así varias noches. Ellos lo realizaron por grupos de activistas para concentrar esfuerzos donde pudieran establecer lugares donde la comunidad LGBT se pudiera manifestar libremente con su orientación sexual sin que estos fueran arrestados. Por esto se creó el GLF, que significan sus siglas, es el Frente de Liberación Gay. Esta fue una organización política formada en junio de 1969 en Nueva York por los gays y las lesbianas. Esta se dio como reacción a los disturbios de Stonewall. Esta fue la primera organización dispuesta a confrontaciones abiertas para la lucha de la liberación de los homosexuales. El GLF creó la base para todos los intentos de liberalización, aunque sus objetivos iban más allá de la integración de la minoría. Ellos se oponían al capitalismo, al racismo, al patriarcado y al imperialismo. Dio el GAA, que significan sus siglas, es la Alianza de Activistas Gays. Esta se creó a finales de diciembre de 1969 por varios de los asistentes de las reuniones del GLFA y que la habían abandonado llenos de frustración. Ellos querían formar una organización militante no violenta y políticamente neutral, centrada en un único interés y cuyos objetivos era asegurar los derechos humanos básicos, la dignidad y la liberación de los gays. Su primer presidente fue Jim Owens. El siguiente es el orgullo gay. El primer aniversario de los disturbios de Stonewall se celebró como el Día de la Liberación de Christopher Street el 28 de junio de 1970, que se hizo una reunión en Christopher Street y la primera marcha del orgullo gay en la historia. Esta marcha ocupó 51 manzanas hasta Central Park. La marcha necesitó menos de la mitad del tiempo previsto por el brío de los participantes, pero también por la cautela que había a la hora de andar por la ciudad con los signos y las pancartas gays. Aunque el permiso de la marcha se envió 2 horas antes de la misma, los manifestantes recibieron muy poca contestación de los espectadores. The New York Times, en su portada, dijo que los manifestantes a lo largo de la calle ocupaban 15 manzanas. Y The Village Voice informó positivamente de la marcha, describiendo que la resistencia frontal que nació de la redada policial en el Stonewall un año antes. Sin embargo, a través de la historia han habido diversas comunidades consideradas como las precursoras del movimiento LGBTI, las cuales son los 7 sabios del bosque del bambú. En el inicio de la dinastía Jin, de 265 al 420, se conformó un grupo de filósofos, poetas y músicos chinos de la corriente Jin-Yang del taoísmo. El grupo generó un movimiento cultural crítico de las intrigas, la corrupción y la agobiante atmósfera de la vida durante la lucha política del periodo de los 3 reinos. Propusieron entonces un estilo de vida sencillo y libertario basado en la amistad y la comunión con la naturaleza. Dentro del espíritu libertario del movimiento estaban admitidas todas las relaciones homosexuales. La comunidad Ishka.
En el subcontinente indio existe desde la antigüedad una comunidad identificada por un género llamado Ishra. Los pertenecientes a esta comunidad no se identifican como hombres, ni mujeres, ni transexuales, ni travestis, tampoco como eunucos, intersexuales, ni homosexuales. Más bien se consideran transgender. Se trata de identidades que no tienen un equivalente exacto con la terminología occidental sobre género y sexo. Tienen un fundamento religioso a partir de los dioses Krishna, Ivaran y Mohini y relacionan su identidad con una creencia del siglo IV. Durante los siglos de la invasión mongola tuvieron demasiado poder político, social, económico y espiritual. Sin embargo, durante el siglo XVII se le penalizó como tribu criminal, siendo estigmatizados hasta finales del siglo XX, que se despenalizaron. Kukai y el Shudo. Kukai fue el fundador de la secta de budismo Shingon en Japón en el siglo VIII. Se le atribuye también la creación del Shudo, una corriente promotora de la homosexualidad y la bisexualidad masculina, que prevaleció en la sociedad samurái hasta el fin del siglo XIX. Sin embargo, a fines del siglo XIX, el cristianismo comenzó a influir fuertemente, dando lugar a una cultura de desvalorización y persecución de la homosexualidad que llevó a la declinación del Shudo. Gulamiyat. En Persia, durante los siglos VIII y IX, existieron las Gulamiyat. Eran jóvenes mujeres que combinaban muchas características del género masculino, como vestimenta, cortes de cabello, bigotes pintados y nombres varoniles, simultáneamente con otras características del género femenino, como maquillaje, labios pintados, cejas depiladas y uso de joyas. Las Gulamiyat se consideraban mujeres, no ocultaban ni fajaban sus pechos y mantenían relaciones amorosas con varones. Les estaba permitido participar en eventos prohibidos para las mujeres de aquella época, tales como peleas de perros, carreras de caballos y juegos de ajedrez. La Sociedad de la Orquídea Dorada. La Sociedad de la Orquídea Dorada, también conocida como Amigas del Corazón, fue un movimiento femenino secreto fundado alrededor de 1644 en la provincia de Guangdong, China, para acoger a las mujeres que se negaban a aceptar el matrimonio heterosexual, con el fin de formar comunidades exclusivamente femeninas que incluían las uniones sexuales y amorosas entre mujeres, formalizadas mediante la aprobación familiar, una ceremonia matrimonial y un pacto de fidelidad durante toda la vida. La secta de Jutianbao es un movimiento religioso taoísta aún existente en China, con el fin de promover y amparar el amor homosexual. Surgió durante los primeros años de la dinastía Manchu Qing cerca del 1644, a raíz de que Jutianbao, un joven enamorado, se enamoró de un funcionario de la provincia de Fujian. Fujian es actualmente una región de China en la que los matrimonios entre varones tienen una larga tradición y una aceptación cultural. Movimiento transgénero en el teatro chino. El teatro chino recurrió tradicionalmente a actores y actrices que representaban personajes que no se correspondían con su género. La costumbre se inició para los actores varones que representaban a mujeres a comienzos de la dinastía Tang, del 617 al 918, y para actrices mujeres que representaban a varones, esto último desde el siglo XII. Mojing Dang. Mojing Dang fue una sociedad lésbica semisecreta que actuó en Shanghái desde finales del siglo XIX. Fue una asociación lésbica de monjas budistas activa de Shosu. Desde varios siglos antes, la expresión mojing significa frotar y espejo. Es la práctica sexual que el clan promovía y que consiste en el frotamiento de las vulvas y el clítoris de dos mujeres, una con la otra. Movimiento homófilo. Se denominó movimiento homófilo al movimiento homosexual, surgió tras la Segunda Guerra Mundial, entre 1945 y finales de 1960. El término homófilo viene del griego homos, igual, y filia, amor. Fue adoptado por los grupos de esta época como alternativa a la palabra homosexual, para enfatizar que el amor en lugar del sexo y alejarse de la imagen negativa y estereotipada del homosexual sexualmente promiscuo. La palabra fue creada por Karl Gunther Heinzot. Nacionalismo queer. Queer Nation fue una organización de lucha a favor de los derechos LGBT y contra la homofobia fundada en marzo de 1990 en Nueva York por activistas contra el SIDA de ACT UP. Los 4 fundadores estaban indignados con la escalada violenta de anti-gays y lésbica que había en las calles de Nueva York por los prejuicios de los medios de comunicación y la cultura. El grupo se hizo famoso por sus técnicas de confrontación, sus lemas y su práctica de loading, el cual es el proceso de hacer pública la orientación sexual o como se conoce coloquialmente, salir del closet. Las características del movimiento LGBT, principalmente tenemos que tiene una bandera que los representa. Segundo, es que en algunos países ya es legal el matrimonio homosexual, pero este se debe realizar bajo un contrato civil. El tercero es que en los lugares donde ya es legal el matrimonio están realizando la lucha para la adopción de los niños en las parejas homosexuales. Y la cuarta es que ya se modificó las siglas LGBT por LGBTTI, que significa lesbianas, gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual e intersexual. Que anteriormente hablamos de que el movimiento LGBT tiene una bandera que los representa. Cada uno de sus colores tiene un significado
El primero, que es el rojo, es de vida. El siguiente es el naranja, que es de salud. El amarillo es de la luz del sol. El verde es de la naturaleza. El azul es de serenidad y el morado es de el espíritu. Movimiento LGBTI en Colombia. La homosexualidad en los años 70 era clandestina. Tener relaciones sexuales entre personas del mismo sexo era considerado un delito que se conocía como acceso carnal homosexual. Las relaciones homosexuales eran consideradas un atentado contra la moral pública, así como lo establecía el Estatuto Docente del Decreto 2277 de 1979, que señalaba la homosexualidad como una falta disciplinaria. La medicina también consideraba las relaciones homosexuales como una enfermedad mental, sujetas a tratamiento y rehabilitación para encontrar una supuesta cura. En 1976, en Colombia, nació el Grupo Movimiento de Liberación Homosexual, liderado por León Zuleta y Manuel Velandia, en Medellín. Se trata de un hecho histórico, pues es el primer colectivo abiertamente gay que se conoce en Colombia. En los años 80 se hicieron dos grandes avances a nivel social y legal. En 1980 se eliminó el delito de acceso carnal homosexual del Código Penal. Esto tuvo un efecto enormemente simbólico en la vida de muchas personas, pues era la posibilidad de salir a la calle y dejar de ser perseguidos por la policía, ya que ésta acostumbraba a violentar a las personas homosexuales. Sin embargo, el estigma social seguía siendo muy alto en la sociedad colombiana. A pesar de todo esto, Colombia fue pionera en la despenalización, pues en algunos países de América Latina su eliminación ha sido muy reciente. El otro momento histórico se dio en 1982, pues se registra en Bogotá la primera marcha del orgullo LGBT en Colombia, en la que alrededor de 30 personas marcharon por la carrera séptima desde la Plaza de Toros hasta la Plazuela de las Nieves. En ese momento, la marcha se hizo gracias al apoyo de grupos sindicales. En los años 90, la Organización Mundial de la Salud eliminó el homosexualismo como enfermedad mental. La decisión se dio el 17 de mayo de 1990, fecha que pasó a conocerse como el Día Mundial contra la Homofobia. A pesar de que la Asociación Estadounidense de Psiquiatría ya había eliminado en 1973 la homosexualidad del manual de diagnóstico de los trastornos mentales, desde entonces habían varias organizaciones de la sociedad civil que promovieron este cambio a nivel mundial. Con la Constitución de 1991 se abrió la posibilidad de presentar acción de tutela frente a las situaciones de discriminación a la población LGBT. Esto empezó a ser un recurso judicial importantísimo. El primer caso se dio en 1993 cuando Pamela, una mujer trans, solicitó el cambio de nombre de su cédula y la Corte Constitucional lo reconoció como parte de sus derechos fundamentales. Años más tarde, en 1997, Germán Rincón defendió el Estatuto Docente, que seguía considerando la homosexualidad como una falta disciplinaria. Se realizó la primera audiencia pública en el Alto Tribunal sobre personas LGBT en Colombia. También en los años 90 nacieron varios grupos LGBT, especialmente en las universidades y centros culturales de toda la ciudad y del país. La Marcha del Orgullo en Bogotá se suspendió por 13 años y se volvió a realizar en 1996 con la consigna por los derechos sexuales de homosexuales y lesbianas en Colombia. Después de ese año, las marchas se empezaron a realizar en las principales ciudades de Colombia. En Medellín se registró la primera marcha en 1997, en Bucaramanga en el 2000, en Santa Marta en el 2005, en Cali en el año 2006 y en Cartagena desde el año 2009. Igualmente en el año 2004 se crea la organización Colombia Diversa, la cual trabaja en favor del bienestar y el reconocimiento legal de la comunidad LGBT en Colombia. Posteriormente, se presentaron diversas demandas ante la Corte Constitucional en alianza con De Justicia y el Grupo de Interés Público de la Universidad de los Andes. En total fueron más de 50 leyes discriminatorias las que se cuestionaron y se empezó con la unión marital, de hecho que empezó en 2007. El éxito fue rotundo y desencadenó una serie de decisiones que cambiaron el reconocimiento de los derechos de las personas LGBT en Colombia. Los debates más complejos fueron en torno al matrimonio y la adopción. Sobre la primera, la Corte tomó en el 2011 una decisión histórica al reconocer que las familias pueden estar conformadas por 2 mujeres o 2 hombres y le dio un plazo de 2 años al Congreso de la República para legislar sobre el tema. Cuando se venció el plazo inicial, varias parejas del mismo sexo empezaron a casarse ante notarios y jueces. Eso desencadenó una persecución por parte de la Procuraduría de Alejandro Ordóñez. A muchas parejas les tocó viajar a pueblos lejanos para casarse y hacer ceremonias rápidas, para que no fuera anulado el matrimonio. Y esto realmente fue como un viaje en el tiempo. A pesar de todos estos logros, las personas trans, travestis, transexuales y transgénero han tenido y siguen teniendo la parte más compleja de la lucha, dado que el estigma social contra estas personas permanece en muchos colombianos. Hay múltiples obstáculos para acceder al sistema educativo, a trabajos dignos, a vivienda y servicios de salud básicos. En toda América Latina, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la esperanza de vida promedio de las mujeres trans es de 35 años. No obstante, gracias a recientes e importantes triunfos jurídicos, desde el 2015 las personas trans tienen el derecho a cambiar su sexo en el documento de identidad sin mayores obstáculos o sin tener que presentar un certificado médico que les diagnostique con disforia de género.
El año pasado, la Corte Constitucional extendió este derecho para las personas trans menores de edad. La lucha por la igualdad no ha terminado. Las cifras de violencias a las personas LGBT son alarmantes. Cada año se reportan alrededor de 110 casos de homicidios por prejuicios relacionados con la orientación sexual o la identidad de género. Según Colombia Diversa, además, no hay políticas públicas a favor de las personas LGBT a nivel nacional y pocos gobiernos locales se atreven a hablar del tema. Los activistas LGBT coinciden en que se necesita una transformación cultural en Colombia para acabar con toda la discriminación. Como dice la activista LGBT Elizabeth Castillo, no queremos depender del sistema judicial para que nuestros derechos existan o sean reconocidos.